tal, amigos? Los antisistemas, esos grandes marginales de la moralidad, esas personas que están fuera de... Vamos a hablar de los antisistemas, porque cuando nosotros explicamos lo importante que es que en un país haya un sistema en el que hay una separación de poderes, que hay una representación del elector y que, lógicamente, los partidos estén fuera del Estado, en el sentido de que se mantengan solamente por las cuotas de sus afiliados, siempre hay voces que dicen, entonces tú eres un antisistema. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que realmente somos. Y lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de nuestro buen amigo Emilio Treviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Hola Alberto, pues muy bien, encantado de estar aquí de nuevo. Y nada, pues como quizás si yo soy un antisistema, Emilio también lo es, tenemos que dar las gracias también a la parte técnica de nuestro jefe, Alejandro Villalba, que es el que se encarga de que todo esto luego salga como sale. Emilio, ¿qué pasa con esto del antisistema? Vamos a centrar el debate. Sí, sí, correcto, vamos a centrar el debate, ¿verdad? Porque muchas veces nos acusan de ser antisistemas, pero cuando nos acusan es para meternos en el mismo paquete que puede ser un grupo de Podemos o una corriente de Podemos o de Bildu, que se llaman antisistemas, ¿no? ¿Somos nosotros antisistemas? Sí, somos antisistemas. ¿Es Podemos un partido antisistema? No, es un partido del sistema. Bueno, entonces quizás te está refiriendo a que no es que seamos antisistema, somos anti este sistema. Claro, correcto, correcto. Somos antisistema Estos son oligárquico. muy peligrosos, Emilio. Estos luego nos cogen la frase y Sí, nos la sí, sí, repiten por sí, sí. 20 sitios. Correcto. Somos antisistema oligárquico. Nosotros somos demócratas, Alberto. Nosotros lo que estamos es aspirando y trabajando para llegar a una democracia, a un sistema democrático que lo único que quiere decir ello es que queremos que haya una separación de poderes y una representación política de la sociedad civil, que no la hay. Entonces, somos antisistema oligárquico, pero bueno, pues no podemos estar haciendo esas alusiones tan extensas. Somos antisistema para que se nos entienda y no se nos malinterprete. Pero hay otros partidos que están dentro del sistema y los que están dentro de este sistema oligárquico no pueden pretender ir contra el sistema moralmente, porque es imposible. Esta es la cuestión, ¿no? Es que aquel que esté dentro del sistema, y ahora si podemos ampliaremos estos agentes dentro del sistema, lo intentaremos describir, no pueden llamarse antisistema, viven del sistema, viven con el sistema. No sé si tú lo ves así o te gustaría añadir algo. Totalmente. Hay algo muy importante y es que, de algún modo, como se percibe el descontento general del ciudadano, es muy importante ponerse en la matrícula de antisistema, como diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Bueno, pues no tenéis nada que ver con esto, pero sois los primeros que aceptáis todas las normas de este sistema para medrar y de algún modo obtener poder. Con lo cual, hombre, vosotros desde luego anti este sistema no sois. No sabemos exactamente a qué se refieren. Es una de esas fórmulas para, de algún modo, diferenciarse de los demás estando al lado de los demás. Efectivamente. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con ser de este sistema y nosotros no somos de este sistema o somos antisistema? Bueno, para empezar, permíteme que me vaya a los orígenes de la expresión de la palabra sistema, que era una cuestión que venía yo meditando y para ser preciso, estuve buscando en la ciencia, como tú sabes, siempre acudimos a la ciencia, y encontré a un pensador fantástico que en 1967, creo, publicó un libro que se titula Teoría General de los Sistemas, ¿no? Que se llama de Ludwig von Bertalanffy. Ahí queda el nombre, no lo voy a repetir. Madre mía, lo has dicho a la primera, madre mía. Pero es muy interesante, yo voy por la introducción, muy interesante el postulado de este pensador, este científico, porque hace un concepto, da un concepto muy sencillo de lo que es un sistema y viene a decir que es un conjunto de elementos que permanecen en una relación interactiva, ¿no? Eso es un sistema, un conjunto de elementos que permanecen en una relación interactiva. Una ONG que recibe subvenciones del Estado, aunque predique bondades morales defendiendo intereses particulares o de minorías en estado de necesidad,
¿Es sistema o no es sistema? Para mí es sistema. ¿Por qué? Porque es un agente que depende de las decisiones e interactúa con esas decisiones dentro del sistema. Nosotros que insistimos en que somos sociedad civil, que no queremos depender económicamente y consideramos que un partido político o un sindicato nunca debería depender económicamente del Estado porque serían y son entonces agentes estatales, nosotros que insistimos en que somos sociedad civil, ¿somos del sistema? No, no somos del sistema. Pensamos libremente y acusamos al sistema oligárquico precisamente de marginarnos y yo diría de utilizarnos también. Fijaos, justo antes de empezar, Emilio, al comentarnos a Alejandro y a mí todo el tema de sistemas que está comentando ahora, daba una reflexión súper interesante. Decía, bueno, es que el problema que tenemos cada vez que se habla de los sistemas es que somos probablemente tendentes a culpar a personajes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de Hitler o, llegado el caso en España, Pedro Sánchez, de ser realmente la causa del problema. Y en realidad no son la causa del problema, son un fruto lógico del sistema. Si acudimos a cuál era el sistema político que había en la República de Weimar, veremos que las normas políticas que llevaron a Alemania a hacer surgir una figura como Hitler son muy similares a las que tenemos a día de hoy en España. Si a eso le unes dos factores clave, que es las represalias tras la Primera Guerra Mundial y luego el sentido de orgullo patrio que tiene el alemán, ya tienes una auténtica bomba de relojería con ese sistema político para que aparezca algo que es necesario para el sistema. Es decir, un individuo como Hitler, que de no haber sido él, habría sido seguramente otro, con otros matices, con otras circunstancias, pero que hubiera generado seguramente un resultado muy similar. Porque esos elementos a los que hace referencia Emilio, que explica Bertalanffy en la teoría de sistemas, son absolutamente interrelacionados entre ellos y, como bien nos explica Emilio, no tienen sentido fuera de su sistema. Con lo cual es muy importante comprender la clave de todo el problema. La clave está necesariamente en el sistema y nunca en las partes que lo conforman, Emilio. Sí, fíjate que hay una máxima de este autor que dice que el funcionamiento del sistema depende de su estructura. O sea, mejor no lo podría decir, ¿no? El funcionamiento del sistema depende de su estructura. Claro, nosotros insistimos una y otra vez en que el problema está en el diseño jurídico-político de esta Constitución, este documento o este artificio político que le llaman Constitución, y es ahí donde nace el problema de nuestras instituciones públicas. Recuerdo en una ocasión que le preguntaron a don Antonio por qué la gente, cuando oía nuestro pensamiento, por qué le costaba tanto entender que el problema estaba en las instituciones y por qué le costaba tanto entender y juzgar a las instituciones como elementos corruptores y originadores de los problemas que actualmente acusamos en España. Don Antonio hacía referencia a que la política, antes de la política estaba la religión y que las instituciones religiosas nunca fueron cuestionadas como tales, porque existía una fe en esa institución, ¿vale? Cuando la política, evolucionando la historia, ocupa el lugar que ocupaba la religión y las instituciones políticas ocupan el lugar de las instituciones religiosas, el español, en este caso, está educado para no cuestionar esas instituciones. Es un atavismo, decía don Antonio, y nos ata. Ese atavismo nos ata a esa herencia, a esa percepción moral, a esa intuición moral de que eso no se puede atacar. No, eso no. Tú puedes hablar mal de los políticos, todos van a estar de acuerdo contigo. Ahora, en el momento que tú hablas de la estructura institucional, amigo, ahí no. Ahí no. Hasta tal punto es así que si observamos las reacciones que se producen cuando lo que cuestionas es el sistema, de alguna manera nos llega un poco ese tufillo cultural que guardamos de la reacción que había cuando alguien era un hereje. Es decir, de repente te conviertes en una especie de hereje, estás fuera del grupo y tú eres tal, tú eres cual, estás fuera. Apártate, tienes que aceptar el sistema como algo bueno y no te puedes cuestionar que probablemente el problema no sea fulano o vengano o tal o cual partido, sino el sistema que les ha dado origen. Claro, es un maldito, ¿sabes? Nosotros decíamos en otro programa que
el acto de fe en la política es un pecado capital, por utilizar términos religiosos, pero es que es cierto, es que no nos podemos permitir el lujo de acudir a la fe para juzgar las instituciones políticas, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de política, es otro terreno de juego, es un terreno de juego científico, es un terreno de juego en el que la filosofía de los sistemas, en el que la teoría general de los sistemas tiene mucho que decir. Si es que, empezando por la introducción de la obra de este autor, es magnífico encontrar la referencia que hace a la manera de entender la historia que hemos tenido tradicionalmente cuando, como tú mencionabas antes, pensamos que Napoleón pudo poner patas arriba a Europa o Hitler pudo llegar a ese desastre humanitario por su propia obra y por su propio carácter. No puede ser, no tiene sentido. Es absolutamente clave, sobre todo el comprender la razón, la esencia de por qué la clave está en el sistema. Ludwig von Bertalanffy establecía además de una manera lógica el por qué siempre esa estructura es absolutamente dependiente de sí misma, con lo cual todo lo que surge de ella es parte del sistema y resultado del sistema. Nosotros lo que proponemos siempre es que hay que establecer otro sistema. Somos unos anti este sistema. ¿Por qué? Porque si conseguimos un Estado en el que haya una separación de poderes, una democracia, un sistema de gobierno, en el que haya una separación de poderes, en el que el gobernante no pueda hacer las leyes como sucede ahora mismo, esas listas de partido en las que nombran diputados para hacer las leyes que quiere el jefe de la lista de partido, como no las hagas a mi gusto, en la siguiente lista no vas, si es que no consigo echarte antes. Ese poder legislativo que salga de representar a los ciudadanos. Ya como hemos dicho que no lo va a nombrar el gobernante, vamos a ver de qué manera se tiene que nombrar. Y lo hemos explicado en muchas ocasiones. Es muy sencillo. Se puede dividir, como sucede en Estados Unidos, todo el territorio nacional en X circunscripciones, 400, 500, las que queráis, y cada uno de esos diputados saldrá en cada una de las circunscripciones elegir al representante que irá a esa asamblea legislativa y que será ese diputado. Eso es la representación pura y dura. Ahí, si no defiende vuestros intereses, siempre podéis en un momento determinado sustituirlo y cambiarlo por otro representante de esa circunscripción que vaya a defender los intereses de la misma. Bueno, y a partir de ahí solamente necesitamos un gobierno que obviamente solamente atienda a tareas de gobierno y no a tareas legislativas, y con esa separación de poderes solamente el Poder Judicial necesitará controlar ese juego político. Ese es el sistema. Ese es un sistema en el que por alcanzar la libertad colectiva hay un control del poder y en el que sí es digno participar. Y sí que podemos en un momento determinado sentirnos dentro del sistema. Mientras tanto, mientras no haya libertad colectiva, no tenemos más opción de ser considerado antisistema y a mucha honra anti este sistema concretamente. Claro, Emilio, claro. ¿algo más que decir? Sí, insistir y subrayar que aquellos que van predicando con una altura moral dentro del sistema de que ellos no participan de esta corrupción, que ellos no forman parte y que vienen a revolucionar la política dentro de este sistema oligárquico, no hacen más que demagogia. No es cierto, es imposible. Dentro de este sistema es imposible llegar a una revolución en el sentido de poder alcanzar la libertad política colectiva. Es imposible, porque como el propio autor lo dice, la función del sistema depende de su estructura. La estructura de este sistema constitucional, de esta estructura política, no es democrática. Por lo tanto, los resultados de esa función siempre va a ser tiránica, oligárquica, en cualquier caso, nunca respetuosa de los derechos individuales y fundamentales de la persona. Estamos viendo, Alberto, que van creciendo cada vez más instituciones. Hace poco leí una noticia aquí en Andalucía de que se iba a crear una agencia de ciberseguridad a la que se destinaban más de 60 millones de euros. 60 millones de euros, Alberto, en estos tiempos. Para que en Andalucía produzcamos 60 millones de euros a base de trabajo, son horas y horas, tal y como está nuestra economía, horas y horas de miles de personas trabajando. O sea, es que es absurdo, es absurdo.
Fijaos, cuando dice Emilio, habla de democracia, es justo la descripción, la democracia es el término que describe o que es descrito mediante esa separación de poderes, esa representación, ese juego político que hemos explicado que es un sistema deseable para alcanzar la libertad colectiva. Pero también decía algo importantísimo, y es que al final la función está dentro de la estructura. Hay un ejemplo clarísimo, ahora nos acaba de decir Emilio, dice, bueno, es que van a crear un organismo para ciberseguridad, va a costar tanto, y todo lo que hay que trabajar y conseguir para formar ese organismo es una salvajada. Pero fijaos, hay un ejemplo también, al hilo de lo que dice Emilio, tremendamente descriptivo. El sistema en el que vivimos, el actual sistema, al no tener separación de poderes, es corrupto por sistema, es decir, la corrupción es factor de gobierno. ¿Qué es lo que hace el sistema cuando se descubre la corrupción? Crear investigación, es decir, comisiones de investigación dentro del sistema. Con lo cual, esa comisión de investigación genera un resultado que va a dar una sensación de legalidad a los ciudadanos, pero que está creada por los propios miembros que están dentro del sistema y deben su estatus al propio sistema. Con lo cual, esa comisión de investigación es parte de la corrupción más. Es decir, el sistema se retroalimenta de una manera que es absolutamente imposible avanzar si no cogemos el sistema, lo tiramos a la basura y creemos uno nuevo con las circunstancias que ahora nos explicaba Emilio de la democracia. Absolutamente imprescindible. Separación de poderes, representación del elector y, lógicamente, unos jueces independientes, partidos fuera del Estado y todo lo que os venimos explicando aquí durante nuestros programas. Emilio, ha sido un fortísimo abrazo, es un fortísimo placer. El partido abrazo te lo voy a dar ahora. Un gran placer estar contigo ahora. Hoy no digo, Alberto, un gusto. Sabéis que os tenemos a todos fichados. Cuando entráis aquí, estamos luego mirando este entrado, este no entrado. Que entráis aquí, no, decís, bueno, estáis locos, no me gusta lo que decís, pero poned algo. Que os ha gustado, le dais para arriba al pulgar. Que no os ha gustado, que le dais para abajo. No pasa nada, queremos igual. Correcto. Lo que es muy importante es que volváis, deis a la campanita y volváis siempre que veáis que aparece esa campanita en vuestro móvil para ver qué es lo que podemos traeros cada semana. Ha sido Alejandro Villalba el que maneja todas estas historias. Ha sido Emilio Treviño desde Marbella. Gracias, Emilio. Un gusto. Y aquí Alberto Iturralde, como siempre. Fuerte abrazo. Un abrazo.